Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Día 2 de comparecencias en el proceso de juicio político contra el presidente de la República. Durante esta mañana recibieron al ministro de Energía y exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Andrea Samaniego sigue esta sesión de la Comisión de Fiscalización y nos informa qué dijeron quienes comparecieron. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, es el segundo día de comparecencias en este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. El primero en comparecer fue el actual ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, quien durante 2 horas explicó a los legisladores que él no conoció del examen que realizó la Contraloría General del Estado al contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. El segundo en comparecer fue el exministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. Él en cambio señaló que desde el primer momento se vieron algunas irregularidades en este contrato y que fueron alertadas a tiempo, pero que la terminación de este contrato fue muy compleja. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Fernando Santos Alvite fue el primero en comparecer en este segundo día de actuación de prueba. Señaló que él desconocía de los problemas que había entre Flopec y Amazonas Tankers. Siempre conocía que había irregularidades en Flopec, recibió una instrucción directa del presidente para corregir esa situación. ¿Eso me está diciendo? Es que los rumores sobre Flopec, había rumores de que esos contratos eran lesivos o habían significado algún acto no ético, pero rumores, no había ninguna sentencia. La defensa del presidente de la República se enfocó en el informe que realizó la Comisión de Desarrollo Económico que dirige una de sus interpelantes. Y a esto respondió Santos. El informe no vinculante de la Comisión de lo Económico no despertó alarmas ni banderas rojas sobre este contrato. Más bien yo cuando lo revisé me tranquilicé porque decía que había producido utilidades hasta el mes de agosto del año 2022. El segundo en comparecer fue el exministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. Él, en cambio, señaló que desde su llegada al ministerio alertó sus preocupaciones sobre estos contratos con Amazonas Tankers e incluso pidió seguimiento. La gerencia general decide terminar unilateralmente el contrato. Y 2 días después, una vez que recapacita y se da cuenta que una decisión de esa naturaleza tiene un impacto serio, no solo en la economía del Flopec, sino en la parte operacional, porque ya se ha dicho aquí, las consecuencias de no contar con buques. En 2 días se retracta. Pero señaló que sí conocía que la exgerente de Flopec puso una denuncia a Fiscalía por supuestas irregularidades en este caso. Además de esta denuncia en Flopec, usted conoció que en marzo del 2022, el mismo presidente Guillermo Lasso denuncia a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades también cometidas dentro de Flopec y en el caso Petrochina. No conozco. Luego los asambleístas recibieron al exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa. Este martes, 11 personas han sido convocadas para aportar en este proceso de juicio político. Las barras de los interpelantes no estuvieron presentes durante esta mañana. Y bien, las comparecencias están un tanto retrasadas. Esto tiene que ver también por la cantidad de preguntas que realizan los asambleístas y también la defensa del señor presidente de la República. En horas de la tarde se prevé recibir a exgerentes de Flopec. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, fue liberado tras rendir una ampliación de su versión dentro del caso Encuentro. Por pedido de la Fiscalía, Carrera fue retenido ayer mientras se disponía a viajar a Estados Unidos. La novedad se registró poco antes de las 7 de la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil,
Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, ya había pasado los controles migratorios y mientras esperaba en la sala VIP su vuelo hacia Estados Unidos, fue abordado por 3 agentes de la policía. A pedido de la Fiscalía, Carrera fue retenido para que amplíe su versión dentro del caso Encuentro y según el documento fiscal, el también dirigente deportivo debía ser trasladado sin esposar hasta el edificio de la Fiscalía en Quito. A pesar de la disposición, la diligencia fue telemática y una vez cumplido el trámite en Guayaquil, fue puesto en libertad. Carrera no tiene orden de detención en su contra, medidas cautelares o impedimento para salir del país. La hipótesis de la Fiscalía es que el cuñado del presidente de la República habría gestionado cargos en las empresas públicas con colaboración de Rubén Cherres. Este último, asesinado el pasado 31 de marzo dentro de una casa en la provincia de Santa Elena. A él también se lo indagaba por su presunta relación con un empresario albanés y actividades de lavado de dinero. Las Fuerzas Armadas interpusieron una denuncia para que se destituya del cargo al juez Luis Ceballos por otorgar la libertad a alias Elvi, supuesto líder de la organización delictiva Los Tiguerones en Esmeraldas. Este miércoles el ministro de Defensa dio a conocer que las Fuerzas Armadas, a través del comandante de Esmeraldas, interpusieron una denuncia en contra del juez Luis Alberto Ceballos Vintimilla por otorgarle la libertad a alias Elvi, líder de la organización delictiva Los Tiguerones. Sí, la decisión de Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Tarea Conjunta fue presentar un documento en la búsqueda de la destitución del juez por la liberación del delincuente Elvi. A esta denuncia se suma la ya interpuesta por el ministro del Interior, que considera una arbitrariedad otorgar la libertad a un ciudadano con antecedentes penales y líder de una de las bandas criminales que está poniendo en zozobra a la ciudadanía. Lo ha hecho el SNAI, lo ha hecho el Ministerio, lo ha hecho la Policía, lo ha hecho las Fuerzas Armadas, pero ya basta de denuncias. Hagan lo que tienen que hacer y las denuncias ya no deberían existir. Hagan lo que tienen que hacer, me parece una barbaridad lo que se están haciendo algunos jueces. Ambas autoridades sostienen que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad de todos los poderes del Estado y que es necesario marcar un precedente en contra de estos jueces que constantemente, a través de argucias jurídicas, favorecen a peligrosos delincuentes que hoy gozan de libertad. Es una frustración para Fuerzas Armadas el hecho de que se detenga a los delincuentes e inmediatamente sean liberados por jueces corruptos. Estas mesas de seguridad que convocó la misma Corte Nacional de Justicia corrijan estas barbaridades, porque créanme, así no podemos darle lo que el país quiere, que es la tranquilidad y la seguridad. En contra de alias Elvi, quien fue detenido el pasado lunes y que recuperó su libertad en menos de 24 horas. Pesaba una orden de detención desde el año pasado por tenencia de armas de fuego. Gracias a los operativos conjuntos entre las fuerzas del orden, se logró ubicarle y ponerle nuevamente en manos de las autoridades judiciales, que prácticamente botaron a la basura todo el trabajo realizado. Nosotros estamos aquí dando cuentas a la Asamblea. ¿Por qué no les traen a estos jueces y fiscales que también le miren la cara a los asambleístas y les miren la cara a los ciudadanos y les digan por qué están haciendo esto? Si no tienen los pantalones para ejercer su función, pues simplemente renuncien. Se conoce que el juez Luis Vintimilla de Quinindé tomó la decisión de dejarlo libre, porque supuestamente se vulneraba la defensa del detenido, al no haberse notificado con al menos 72 horas de antelación a sus abogados públicos, para que lo defiendan en audiencia. Se me perdió la cédula. 11 sujetos fueron detenidos durante un mega operativo en Yaguachi, provincia del Guayas. La banda contaba con una sala de monitoreo para robar en carreteras. Un enfrentamiento armado entre delincuentes y policías. Eso fue lo que se vivió en el barrio chino del cantón Yaguachi, cuando unidades de inteligencia policial llegaron hasta el sector. Buscaban a una peligrosa organización criminal que operaba en Guayaquil, Durán, Yaguachi y Milagro. En la intervención, los uniformados detuvieron a 11 personas, uno de ellos cabecilla del grupo delictivo, junto a integrantes de su propia familia. Los detenidos, entre los importantes, son Darwin C., más conocido como alias La Mole, 37 años, quien tenía como antecedentes tentativa de asesinato. Su hermano, Jonathan C., alias Morocho,
quien también tenía como antecedente asesinato en el año 2022, y su hijo, Carlos C., conocido como Carlitos, de 22 años. Fueron 2 horas de tensión en medio de allanamientos coordinados con Fiscalía para desarticular este brazo armado, donde incluso la misma gente intentó impedir la labor policial. Aproximadamente 400 personas las que trataron de impedir la labor policial. Los funcionarios policiales están a buen recaudo. Los detenidos son sospechosos de crímenes como extorsión, asesinato, tráfico de drogas y robos en ejes viales. Para cometer este último delito, la banda en uno de los predios allanados tenía un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia en las carreteras. Por medio de cámaras vigilaban las vías de Durán Yaguachi y Yaguachi Milagro. Entre las evidencias constan 2 fusiles, 2 revólveres, 3 pistolas, 133 municiones, droga, dinero en efectivo, equipos de comunicación y una camioneta negra. Por lo pronto, los 11 detenidos ya están a órdenes de la justicia, a la espera de su respectivo proceso judicial. En este mismo barrio, el mes pasado, se dio un crimen múltiple. En esa ocasión, 3 personas murieron y 4 resultaron heridas. Solo en Guayaquil, el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía recibe de 3 a 5 alertas diarias sobre el hallazgo de artefactos explosivos. Se han encontrado desde artefactos sofisticados hasta caseros elaborados empíricamente. Por su potencial destructivo, la División Antiexplosivos de la Policía Nacional clasifica a estos artefactos en 3. Si es que existen daños a personas, si es que existen daños a estructuras, o en el mejor de los casos, si es que no tenemos ninguna de las 2 anteriores. Brian Alquinga, de la Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, aclara que aun cuando se trate de dispositivos de menor capacidad destructiva, su división tiene la tarea de acudir a cada llamado de emergencia para confirmar o descartar que se trate de una verdadera amenaza. En la actualidad, los 2 equipos especializados de esta unidad de la policía en Guayaquil tienen que repartirse el trabajo diario en la ciudad, que no es poco. Estaríamos hablando de que a diario se reciben alrededor de 5 a 3 eventos relacionados con explosivos. ¿Solo en Guayaquil? Solo en Guayaquil, sí. En sus intervenciones se han encontrado con explosivos de diferentes categorías. Están los de uso militar, granadas, por ejemplo, que entran de contrabando al territorio. Explosivos sofisticados como los tipo pendrive que fueron repartidos en medios de comunicación. O el chaleco con explosivos que fue colocado en el torso de un guardia de seguridad. Ahí se determinó que el dispositivo podía ser detonado a distancia. Pero también, con más frecuencia, se detectan artefactos artesanales. Tacos de diferentes tamaños llenos de pólvora con mechas cortas, que solo pueden ser detonados si se encienden al momento. Algunos, como los encontrados este martes en Mucholote o Montebello, fueron colocados ahí para generar zozobra. El especialista Rodrigo Braganza es claro: sin pólvora no hay explosivos, al menos no los de este tipo, por lo que cree que es importante empezar a realizar controles permanentes. En ferreterías, principalmente en el sector oriente y en el sector del austro del Ecuador, venden dinamita y pólvora sin ningún control de estos artefactos. ¿Por qué? Por el tema minero y por el tema de la pesca artesanal. Pero no solo a esos 2 sectores, sino también a quienes comercializan material pirotécnico, pues la pólvora usada en las camaretas comercializadas en diciembre, por ejemplo, es la misma que se usa en estos artefactos de fabricación artesanal. Usted sabe que en fiestas de Quito la venta es indiscriminada. En fiestas de Navidad o de 31 de diciembre la venta es indiscriminada. Eso debe ser un control muy riguroso, no solo en estas fechas, sino que hoy por hoy, en todo momento y en todo lugar. Braganza dice que la responsabilidad es sobre todo de Fuerzas Armadas, pero aclara que tanto policía, intendencias y hasta cuerpo de bomberos tienen normativa que les permite intervenir ante el repunte de amenazas con explosivos que hoy es noticia casi diaria. Regreso con más información. La Fiscalía denuncia el abuso de la capacidad fiscalizadora de los asambleístas del correísmo. Cientos de pedidos de información sobre casos en reserva y decenas de comparecencias en el legislativo suponen, según Fiscalía, la intención de hostigar a la máxima autoridad.
Que son cientos, calculan unos 600 pedidos de información que han llegado a Fiscalía desde el 2019 y de parte de los asambleístas de todas las bancadas. No obstante, hay una inusual insistencia por parte de los legisladores de UNES respecto de casos que están en proceso de investigación y en reserva. Esto ha motivado la protesta pública de Fiscalía, que a través de un comunicado dice que, bajo el malentendido amparo fiscalizador y el abuso del mismo, han enviado un sinnúmero de oficios con el título Requerimiento de Información. Solicitan datos que corresponden a investigaciones previas que cuentan con reserva de ley. Una de las solicitantes recurrentes es la asambleísta Gisela Garzón. No ve un problema que se pida información, pero reconoce que en algunos casos se trata de temas con reserva de ley. Pongo un ejemplo. La expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, ha sido llamada por Fiscalía Mexicana por pedido de Fiscalía Ecuatoriana en 4 ocasiones. Ustedes saben que la denuncia es una cosa y al inicio de las investigaciones de eso ya se mantiene bajo reserva. ¿Por qué insistir? En el caso puntual mío, insistí para saber en qué estado estaba la denuncia. Si la respuesta viene que está en proceso de investigación y está en calidad de reserva, hasta allí no llego, digamos. Pero quería saber si ese proceso había avanzado. No obstante, la fiscal general Diana Salazar también ha sido requerida para comparecer al legislativo en al menos 40 ocasiones. Entre los pedidos de información y las comparecencias, hay personal que se ha destinado para este efecto. Y allí, según el comunicado, en Fiscalía creen que con este hostigamiento únicamente buscan asegurar la impunidad de los casos, puesto que los requerimientos de información se han convertido en una pesquisa sistemática, cuyo fin es controlar e intervenir en las actividades que resuelven dentro de las fronteras del Poder Judicial. A esto se suman otros pedidos relacionados a temas personales de la máxima autoridad de Fiscalía. Uno lo hizo la asambleísta Ana María Raffo. La Fiscalía responde. El hostigamiento ha escalado a nivel de entrometerse en la vida personal de la fiscal general del Estado, como en una solicitud de la asambleísta Ana María Raffo. La asambleísta Raffo, a través de su cuenta de Twitter, responde sobre su pedido, que ha sido causa de molestia en Fiscalía. Lo cierto es que desde la bancada de UNES se ha intensificado el interés por ciertos casos, unos con sentencia ejecutoriada que involucran a exfuncionarios de sus filas y otros en investigación bajo reserva, que también involucran a los suyos. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de revisión de medidas dentro del caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno, su esposa, hija y otros. Allí está María Gracia Acosta, a quien le doy el paso para que nos informe. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Hay alguna resolución? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Aún no hay resoluciones, es más, hace pocos minutos se acaba de suspender esta audiencia de revisión de medidas en las que están, en este caso, varias personas por el caso Sinohydro. Están procesados exactamente a 37 sospechosos de formar parte de una presunta red de corrupción relacionada con el proyecto Coca-Codo Sinclair a cambio de dinero. En esta audiencia, el fiscal general del Estado subrogante solicitó revocar medidas sustitutivas y disponer medidas cautelares en contra de 10 procesados en el caso Sinohydro, es decir, en contra de Lenín Moreno, el expresidente, su esposa Rocío González de Moreno, su hija Irina Moreno González y varias personas más. En total son 10, una de estas personas únicamente se habría presentado una vez. Escuchemos lo que dijo el abogado de Lenín Moreno y también de su esposa Rocío González con respecto a la solicitud que ellos están haciendo para presentarse en el país donde residen actualmente. De hoy, documentos apostillados, vamos a solicitar nuevamente que se revise la medida. ¿Y eso para que se presente en la embajada en Paraguay? Para que pueda presentarse en la embajada de Ecuador en Paraguay. Las condiciones médicas y que hoy se va a demostrar con documentos certificados, tal como pidió el señor juez, no permiten que pueda venir al país en estos momentos. Para estas personas que no se han presentado y para quienes el fiscal solicitó prisión preventiva, también dice que Interpol debería capturarlos. Sin embargo, todavía no hay resoluciones y según lo que nos ha dicho el juez de garantías penales, no resolverá en esta jornada, así que estaremos acá pendientes esperando que se reinstale nuevamente esta audiencia y posteriormente en los próximos días se conocerá cuál es la decisión. Liz, tú continúas con más información en estudios. Una excelente tarde para todos. María Gracia, para ti también una buena tarde. Otra audiencia que se cumple en Quito es la que trata sobre la acción de protección interpuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura contra el gobierno por la supuesta falta de entrega de presupuesto para la institución. Hasta el Complejo Judicial Norte nos vamos a trasladar para que Daniela Valencia nos dé la información. Hola, Daniela.
Buenas tardes, compañeras del estudio, amigos televidentes. Efectivamente, por cerca de 3 horas y por segundo día se desarrolló la audiencia de acción de protección que presentó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y también en contra del Ministerio de Economía y Finanzas, con la que espera que en 48 horas se designe 268 millones de dólares para cubrir las necesidades de la función judicial. A pesar de que esta audiencia se instaló con total normalidad, se suspendió por varios incidentes a lo largo de la diligencia, por lo que en las próximas horas se notificará cuándo se podrá retomar esta audiencia, pero de forma telemática. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Mil disculpas, no estoy incidentando. ¿Pudiera ubicarme en una posición más distante para que sientan más cercanía a su señoría, la otra parte? Doctor, no pasa por ubicación física. Esta fue la respuesta que dio el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante el reclamo de la representante del Ejecutivo, quien señaló que existe una inequidad en el trato de la jueza en beneficio del titular de la función judicial. Incidentes como este causaron que la audiencia se suspendiera y se retome en una nueva oportunidad vía telemática. Y en su momento oportuno nos notificarán a las partes, tanto accionantes como accionados. Previo a esta suspensión, la audiencia se concentró en la exposición de informes técnicos de las partes procesales. El Consejo de la Judicatura insistió en su pedido de 268 millones para cubrir varias necesidades, y aunque resaltaron porcentajes elevados de ejecución presupuestaria, las cifras no coincidieron con las otorgadas por la Secretaría de Planificación Nacional. Por ejemplo, aunque en 2020 la Judicatura apunta a una ejecución del 99,8%, el ente rector documenta una ejecución del 33,6%. Lo que pasa es que cuando quiero dar un dato y dejo de leer el otro dato, entonces probablemente estoy desinformando. Pero la Secretaría de Planificación ha sido súper clara. La discusión también se orientó al proyecto de desvinculación de personal del Consejo de la Judicatura respecto a jubilaciones, pues mientras se requirió para este año 5 millones, tan solo fue asignado $140.000. Los demandados argumentaron que todo va en función de la priorización presentada por la entidad y el techo presupuestario. Pero los recursos son limitados y si queremos mantener la sostenibilidad fiscal, debemos tener el equilibrio presupuestario. Con esta acción de protección, el titular de la Judicatura espera que en 48 horas el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera 268 millones de dólares. Desde el Ejecutivo se señala que una acción constitucional no puede establecer un presupuesto. Solo para recordar un poco las cifras, el Consejo de la Judicatura pide 268 millones de dólares para cubrir las necesidades de la función judicial. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas asegura que en 10 años se ha otorgado 4.497 millones y que por una baja ejecución presupuestaria se ha tenido que devolver 500 millones a las arcas del Estado. Insistimos que en las próximas horas se notificará cuando se retoma esta audiencia, pero de forma telemática. No obstante, también insistimos que falta algún tiempo para poder conocer la resolución, pues lo más seguro es que la jueza se tome un tiempo prudente para poder deliberar. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, que tengas una buena tarde. Vamos a revisar otros temas. Varios cantones de la costa ecuatoriana permanecen bajo el agua tras el desbordamiento de 30 ríos en los últimos días. Esto producto del fuerte temporal invernal. Vinces, por ejemplo, fue declarado en emergencia luego de que aproximadamente 500 familias resultaron afectadas. Vamos a hacer contacto con Luisa María Heredia. Ella está en Juján para darnos detalles. Hola, Luisa. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, en los últimos 5 días, específicamente entre el sábado 15 y hoy miércoles 19 de abril, 30 ríos se han desbordado a nivel nacional. Esto como consecuencia de las lluvias intensas de las últimas semanas que han soportado especialmente las provincias de la costa. En Vinces, Los Ríos, de hecho, se declaró una emergencia de 30 días debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de 5 cuerpos hídricos. Desde ayer, más de 15 recintos están bajo agua y hay por lo menos unas 500 familias afectadas. Esta mañana, en cambio, el casco urbano amaneció con calles inundadas porque el agua del río Vinces empezó a ingresar por el malecón de esta ciudad. Situación similar ocurre también en Guayas, donde 11 ríos se han desbordado, anegando partes de cantones como Balsar, Colimes y Milagro. En este último, el río que lleva el mismo nombre ha sufrido un evidente aumento de caudal, lo que mantuvo inundada la ciudad casi en su totalidad desde el fin de semana
semana. Y lo que más preocupa a los ciudadanos es que la situación climática no parece mejorar. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ha anticipado ya que las mismas condiciones se mantendrán hasta el próximo 25 de abril. Por lo que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pide a los ciudadanos mantenerse alerta y tomar las debidas precauciones, ya que es muy probable que estos 30 cuerpos hídricos que ya se desbordaron sigan causando estragos. Incluso alerta sobre otros 25 ríos más que registran una alta tendencia a aumentar de nivel. Entre ellos están dos que bordean al cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, más conocido como Juján, de la provincia del Guayas, donde a esta hora nosotros nos encontramos. Este, por ejemplo, es el sector de La Otilia, donde, como ustedes ven en sus pantallas, ya el río empezó a entrar, pese a los muros de tierra que han improvisado los habitantes. Se evidencia ya la acumulación de agua en las inmediaciones de casas, canchas y sobre los cultivos. Otros cantones de Guayas que podrían verse afectados en las próximas horas por el desbordamiento de los ríos, además de Juján, son Simón Bolívar, Daule y Nobol. En la provincia de Los Ríos, los cantones Baba, Babahoyo, Buenafé, Palenque y Valencia. Y en Pichincha, San Miguel de los Bancos. Técnicos y autoridades sostienen reuniones constantes para monitorear la situación, y los comités de operaciones de emergencia se mantienen también activos por si se debe intervenir incluso con evacuaciones. Esa es la información a esta hora desde acá, desde Juján. Compañeras, continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también, Luisa. Muchísimas gracias. Preocupante información. Y mientras tanto, en varias vías a nivel nacional se siguen registrando los estragos también del invierno y no se avisora una solución. La vía Guayaquil-Riobamba es una de las afectadas, donde incluso hay un socavón, esto en el sector de Trigoloma. Luis Alfredo Zúñiga está en el lugar y desde ahí nos informa. Hola, Luis. Así es como están, muy buenas tardes. Sí, mientras avanza la temporada invernal, los estragos en las vías del país solo empeora. Incluso esto ha llevado que varias arterias del país deban ser cerradas al tránsito vehicular, pues es un riesgo inminente para la vida de los conductores. A esta hora estamos en la vía Guayaquil-Riobamba, importante arteria que conecta la costa con la sierra y que también, lo van a observar a esta hora en las imágenes, es una muestra evidente del peligro que se está corriendo en las vías. A esta hora en vivo estamos específicamente en el sector de Trigoloma, cerca de Payatán, en la provincia de Chimborazo. Pueden ver el estado de esta vía, los continuos deslizamientos de tierra que han llevado a que este sea quizás el punto más peligroso de toda la vía. Aquí, como pueden observar, parte de la vía simplemente ya no existe, ha cedido y se ha formado un socavón que ha dejado apenas un 40% o menos de este tramo en pie, con el riesgo, por supuesto, de que esto empeore y termine de caer, pues sigue erosionando. De hecho, estar en este punto significa escuchar constantemente que los escombros continúan cayendo hacia el abismo, básicamente. Esta fue una de las vías que incluso estuvo cerrada y actualmente está parcialmente habilitada con un pequeño espacio para que los vehículos pasen, por supuesto, con extrema precaución. Se ha recomendado tomar rutas alternas, que en este caso sería la Loac Santo Domingo. Al momento, en este punto, que es el kilómetro 52, como van a ver, hay maquinaria y también personal que está trabajando de lo poco que queda de vía, y también a ratos se arman largas filas de vehículos para poder pasar de manera turnada, porque es la única forma realmente que pueden hacerlo. Hasta el momento, a nivel nacional, son 11 vías que se mantienen cerradas, 27 parcialmente habilitadas y 2 con restricción vehicular por deslizamientos de tierra, hundimientos, colapsos y también el desborde de ríos. Aquí están viendo cómo pasan, como pueden, los vehículos pesados. Es lo que les mencionábamos, vehículos de carga, trailers, vehículos de transporte interprovincial en esta vía que continúa cediendo. Así que el riesgo es latente y preocupa lo que se pueda ocasionar en este punto, compañeros, a esta hora en vivo. Situación en las vías a nivel nacional, este es apenas un ejemplo de lo que ocurre, situación que empeora, el riesgo es mayor y no se observan soluciones. Hemos también hecho el llamado y la consulta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del porqué de esta situación, de por qué continúa agravándose y no se observan realmente soluciones sustanciales para la magnitud de los daños. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más estudios. Muy buenas tardes. Estamos de regreso y en nuestro segmento Economía para Todos repasaremos las cifras de las remesas que han llegado al Ecuador desde Estados Unidos, España e Italia.
Economía para todos. Amigos, bienvenidos. De las remesas recibidas por el Ecuador en el año pasado, algo más de 3.300 millones de dólares llegaron de los Estados Unidos. O sea, fueron enviadas por ecuatorianos residentes en ese país. Es interesante la evolución de las remesas que vienen de Estados Unidos porque hace algunos años cayeron con la crisis del 2008, pero la economía de ese país ha crecido de una manera tan impresionante que hoy vienen casi el doble de lo que venían hace 15 años. El segundo origen de las remesas es de España, que con el pasar de los años ha ido perdiendo importancia como origen de remesas para el Ecuador. Y si bien algún día llegó a ser hasta más importante que los de Estados Unidos, hoy representa menos de una cuarta parte de lo que viene de Norteamérica. El tercer origen de las remesas es de Italia, también ha venido cayendo en los últimos años. En realidad, el aumento total de las remesas recibidas, el crecimiento es casi exclusivamente por la fortaleza de lo enviado desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Economía para todos.